Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de comunicaciones digitales, ¿sí? Esta es la clase número 3 y el propósito de esta clase va a ser ver eh, el cálculo de la densidad espectral de potencia de una señal de comunicaciones, ¿sí? Para eso primero necesitamos algún repaso, ¿sí? De procesos estocásticos fundamentalmente, muy breve, y vamos a una nueva definición después. Así que bueno, en primer lugar recordaremos qué es un proceso estacionario en sentido amplio o ESA, ¿sí? Si recuerdan la definición, a ver, está grabando, sí, está grabando perfecto. Si recuerdan la definición, un proceso estacionario en sentido amplio es aquel que su media, ¿sí?, es independiente del tiempo, ¿sí? O sea, es una constante, y cuya función de autocorrelación, que en general depende de dos parámetros T1 y T2 o T y T más tau, ¿sí? Solo depende de la diferencia de los tiempos entre este primer argumento y este segundo argumento, ¿sí? De la diferencia es tau, y entonces si la función de autocorrelación solo depende de un solo parámetro, ¿sí?, y además la media es constante, entonces estamos en presencia de un proceso estacionario, ¿sí? Algo un poquito menos estricto, ¿sí?, o sea, pidiéndole menos al proceso, ¿sí?, es lo que se denomina un proceso ciclo estacionario, ¿sí? Un proceso ciclo estacionario es aquel que se cumplen estas dos cosas. Por un lado, la media es periódica con un periodo T0, ¿sí? Básicamente esto es lo que me está diciendo la ecuación. Y por otro lado, la función de autocorrelación también es periódica con un periodo T0. Bueno, sigue dependiendo de dos parámetros, ¿sí?, pero tiene una propiedad extra de periodicidad, ¿sí? Fíjense que, o sea, la definición de periodicidad es sumarle, o sea, desplazarme en tiempo en los dos argumentos. O sea, sumo a T1 T0 y sumo a T2 T0. Si eso es igual a Rx en T1 T2, entonces quiere decir que estamos ante una función de autocorrelación periódica, ¿sí? Entonces, para estos procesos vamos a definir la autocorrelación promedio, ¿sí?, y la densidad espectral de potencia de la siguiente manera. La vamos a denominar la función de autocorrelación promedio como R de x barra, ¿sí?, y va a ser simplemente el promedio, ¿no?, 1 sobre T0, la integral entre 0 y T0, o sea, la integral en un periodo, de R de x de T más tau y T, ¿sí?, integrado en la variable t, que sería la variable temporal, ¿sí? La variable temporal es t, la variable desplazamiento es tau. ¿Por qué? Bueno, porque es la diferencia de los tiempos en las cuales estoy comparando la función de autocorrelación, ¿sí? Y bueno, la densidad espectral de potencia, ¿sí?, la vamos a definir como la transformada de Fourier de esa función de autocorrelación promedio, ¿eh? Entonces, de alguna manera, hacemos un promediado sobre la función de autocorrelación que depende de dos parámetros para un proceso cicloestacionario, ¿sí?, con cierta periodicidad. Promediamos en el tiempo y de esa manera nos deshacemos de una variable, la variable temporal t, ¿ok? Entonces después, para tener la densidad espectral de potencia, simplemente calculamos la transforma de Fourier, ¿sí?, tomando como variable, obviamente, la variable tau, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería la densidad espectral de potencia para señales moduladas? ¿Sí? Bueno, tenemos que definir el proceso al cual le vamos a calcular la densidad espectral de potencia, ¿sí? El proceso que nos interesa lo vamos a llamar B de t, ¿sí?, y lo definimos como la señal pasabanda transmitida por el transmisor con un equivalente de banda base B sub L de t, el L significando low pass o banda base, ¿sí? Bueno, entonces
esta señal BLDT, ¿sí? Es la concatenación, ¿sí? temporal de las distintas señales transmitidas, significando la información que uno quiere transmitir, ¿sí? Fíjense la notación. SDL, voy a llamar, voy acá a tener un primer argumento temporal y acá un segundo argumento que me va a significar qué información estoy transmitiendo. En el primer argumento el argumento es el tiempo menos nt, el periodo de transmisión, ¿sí? El periodo de símbolo. Entonces, si yo hago esta sumatoria, ¿sí? Sumatoria en n de menos a más infinito, lo que estoy haciendo, y involucro estos desplazamientos en el tiempo, lo que estoy haciendo es justamente concatenar la señal temporalmente, ¿sí? Cada t segundos voy a estar transmitiendo una nueva información. ¿Qué información voy a querer transmitir? Bueno, aquella dictada por la secuencia I sub n. En el instante de tiempo nt, voy a estar transmitiendo la información I sub n. ¿Quién es I sub n? Bueno, es el iésimo símbolo transmitido, ¿sí? Asumiremos que I sub n es un proceso estacionario, ¿sí? Es un proceso en tiempo discreto estacionario. Y bueno, y que la señal, o sea, SDL de t menos, o sea, esta señal, ¿sí? Es una de las m posibles señales en banda base, ¿sí? Que uno quiere transmitir de una constelación de m símbolos. ¿Se entiende? Bueno, entonces, por ejemplo, SL podría llegar a ser un triangulito, ¿sí? Un triangulito podría durar más que un periodo de símbolo. Un triángulo de, por ejemplo, 2t, ¿sí? Lo que me va a significar esto es que estoy transmitiendo cada t segundos, ¿sí? Entonces, la SL de T1, ¿sí? Va a ser un triangulito para arriba, y la SL de T2, la segunda forma de onda pasabajos, va a ser este mismo triangulito para abajo en este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi señal concatenada BL? Sería, bueno, transmito este pulso para abajo, para arriba, por ejemplo, después este para abajo, después este para arriba, ¿sí? Y esta sumatoria me dice que yo tengo que justamente sumar las señales, ¿sí? Que fui produciendo a través de SL. Entonces la señal completa sería la señal que se muestra acá en rojo, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos por calcular la función de autocorrelación de B sub L, del proceso en banda base, ¿sí? Entonces, por definición, vamos a tomar que R de BL en T más tau, T, ¿sí? Es la esperanza de BL en el primer argumento, ¿sí? Y BL en el segundo argumento conjugado, ¿sí? Esa va a ser nuestra definición. Tengan en cuenta que muchas veces hay otras definiciones, ponen el conjugado, por ejemplo, acá, o esta es la variable sin desplazar, ¿sí? Bueno, es exactamente lo mismo mientras nosotros seamos consistentes con esa definición, ¿sí? Y siempre usemos esa definición y no la cambiemos en el medio del desarrollo. Bueno, entonces, ¿quién es B sub L de T más tau? ¿Sí? Es la sumatoria en n, ¿sí? De esta S sub L. ¿Y quién es B sub L? Bueno, es la sumatoria en m de esta S sub L. Como yo conjugo acá, y como la esperanza es un operador lineal, ¿sí? Entonces la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Está bien? Entonces por eso puedo sacar por fuera las dos sumatorias en los dos índices n y m, ¿sí? Bueno, observación, ¿sí? Podrán verificar que
se cumple la propiedad de periodicidad de la función de autocorrelación y de la media, ¿sí? Por lo tanto, el proceso es cicloestacionario, ¿sí? Para eso, fíjense que lo único que uno tiene que hacer es un cambio de variable acá en n o en m, ¿sí? Y darse cuenta que, bueno, se cumple esta igualdad, ¿sí? Esas igualdades. Bueno, entonces teniendo un proceso cicloestacionario, entonces dijimos que íbamos a definir la función de autocorrelación promedio como el promedio en un periodo, ¿sí? De la función de autocorrelación. Entonces, hagamos esa cuenta de cómo queda la función de autocorrelación promedio para una señal de comunicaciones B sub L, ¿sí? Entonces, esta es la cuenta. Acá abajo simplemente reemplazamos quién es RB de L, ¿sí? RB de L la teníamos acá, esta doble sumatoria. Entonces ponemos 1 sobre t. Nuevamente tenemos la integral de esta señal. Como la integral es un operador nuevamente lineal, ¿sí? Entonces puedo sacar las sumatorias por fuera de la integral, ¿sí? Y entonces voy a estar integrando en el tiempo, ¿sí? Esta esperanza, ¿sí? Esa esperanza, bueno, me queda, ¿sí? Eso mismo que tengo arriba, ¿ok? Entonces fíjense que acá hice un cambio de variable n igual a k más m, ¿sí? Entonces acá en vez de sumar en n, sumo en k, ¿sí? Y si sumo en k, entonces después cuando reemplace por lo que vale n, que sería k más m, entonces me va a quedar este argumento como argumento de esta señal S sub L, y acá no va a cambiar absolutamente nada, ¿sí? Entonces fíjense que acá la secuencia de información va a ser en i de k más m, y en esta segunda señal i sub m, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es tomar este nuevo cambio de variable, pero acá en la variable de integración u la vamos a llamar t menos m, ¿sí? Fíjense que t menos mt, ¿sí? Fíjense que acá tenemos t y acá tenemos menos mt. A eso lo vamos a llamar u, y acá tenemos lo mismo, o sea que acá va a aparecer u. Entonces nos va a quedar u más tau, ¿sí? Menos kt, y acá u, ¿sí? Y luego, otra cosa que vamos a hacer es a esta secuencia de información, ¿sí? La secuencia i, vamos a asumir que es una secuencia estacionaria, ¿sí? O sea, por secuencia estacionaria vamos a entender nuevamente que la media es constante y que su función de autocorrelación solo depende de la variable desplazamiento, ¿sí? Entonces, esta esperanza, ¿sí? De esta secuencia contra esta, donde lo único aleatorio es la secuencia i, ¿sí? S sub L son señales determinísticas, ¿sí? Lo que las convierte en señales estocásticas es la secuencia i sub k más m, ¿sí? O i sub m, ¿sí? Entonces, el hecho de que i de n sea una secuencia estacionaria va a hacer que este producto, ¿sí? Solo dependa del corrimiento entre esta secuencia y esta secuencia, que es k, ¿sí? Entonces, asumo que arbitrariamente esta es i sub 0 y que esta va a ser i sub k, ¿sí? Porque justamente por esta condición esto es equivalente a esto. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, nos queda lo siguiente. Fíjense, sumatoria en k no cambia nada. Y acá la sumatoria en m, ¿sí? Antes los límites nos había quedado, no lo expliqué, pero ustedes lo pueden verificar, ¿sí? Nos habían quedado de menos mt a menos m menos 1t, ¿sí? Entonces, si estoy sumando en m de menos a más infinito, bueno, esta integral va a recorrer toda la recta, ¿sí? Todos los reales. Entonces la integral
esta sumatoria con esta integral se va a convertir en una integral de menos a más infinito, ¿sí? Bueno, a esta integral, ¿sí?, la vamos a llamar g sub k, ¿sí? Vamos a definir esta g sub k de tau, ¿sí?, como, o sea, por analogía de esto, la integral de menos a más infinito de esta esperanza producto. Fíjense que voy a estar integrando en u, ¿sí?, y esta variable tau menos kt la voy a definir acá con solo tau, ¿sí? Entonces, esta integral, ¿sí?, va a permitir, esta definición me va a permitir que esto sea solamente g sub k evaluado en tau menos kt. ¿Está bien? Bueno, entonces, finalmente la función de autocorrelación promedio me queda 1 sobre t sumatoria de estas g sub k desplazadas, ¿sí?, en el tiempo en función de kt, ¿sí? Bueno, entonces la densidad espectral de potencia no va a ser otra cosa que la transformada de Fourier de esta función de autocorrelación promedio, ¿sí? Y entonces acá simplemente lo que utilizamos es la propiedad desplazamiento de la transformada de Fourier. Entonces la transformada de Fourier de, nuevamente es un operador lineal, es 1 sobre t sumatoria, la transformada de Fourier de esto, ¿sí? Entonces la transformada de Fourier de esto va a ser la transformada de Fourier de esta señal sin desplazar, que esa la vamos a llamar g sub k, ¿sí? Y el desplazamiento me va a introducir un factor de fase, ¿sí? El desplazamiento es en menos kt, entonces la propiedad de desplazamiento de transformada de Fourier me dice que la exponencial que va es e a la menos j 2pi, el desplazamiento kt, y la variable de frecuencia, ¿sí? Entonces, como observación, ¿sí?, acá la variable temporal, ¿no?, entre comillas, que sería la variable desplazamiento, es tau, ¿sí? Entonces estamos tomando la transformada de Fourier respecto de esa variable, ¿sí? Entonces, o sea, uno típicamente no lo aclara esto, pero acá nos va a servir para no confundirnos en la cuenta que sigue, ¿sí? Entonces, aclaramos, ¿sí?, observamos que el operador transformada de Fourier opera, ¿sí?, sobre la variable tau, ¿sí? Entonces, fíjense, calculemos quién sería el g sub k, ¿no?, que es lo único que nos falta conocer para conocer la densidad espectral de potencia en banda base. Bueno, g sub k por definición es la transformada de Fourier de g, digamos, g grande k de f es la transformada de Fourier de gk chica de tau, ¿sí? Entonces k chica la teníamos por definición arriba y es esto, y entonces ahora estamos queriendo calcular la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, ¿no?, acá tenemos otra variable de integración que es u, ¿sí?, pero por eso aclaramos que el operador de Fourier opera sobre tau, ¿sí?, sobre esta variable. Entonces, a los efectos, acá tengo una integral, puedo nuevamente intercambiar, ¿sí?, el operador Fourier con la integral porque es lineal y también con el operador de esperanza, ¿sí? Todo esto es mientras las integrales, ¿sí?, definidas típicamente en R, converjan, ¿sí?, mientras que el resultado me dé un número y todo sea convergente, entonces no tengo ningún tipo de problemas en intercambiar las integrales con las esperanzas y con el operador Fourier, que es otra integral. Entonces, intercambio, ¿sí?, el operador de esperanza lo saco por fuera de la integral, después me queda esta integral y después me queda el operador Fourier de todo esto, ¿sí? Pero fíjense, esta función es una función que depende de u, ¿sí? Y dijimos que Fourier opera sobre tau, entonces me queda solamente la transformada de Fourier de esto, ¿sí?, multiplicado por esta función en u, ¿sí?, por la propiedad de linealidad de la transformada de Fourier. Bueno, entonces la transformada de Fourier de esta señal SL en u más tau,
¿sí? Se encuentra obviamente desplazada. La variable es tau y el desplazamiento es en más u, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier de S sub L la definimos acá, ¿sí? Y la vamos a definir como SL grande, SL mayúscula, ¿sí? De F, punto y coma, y sub K, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier de esta señal sin desplazar es esta de acá, ¿sí? Y digamos, este corrimiento me introduce un factor de fase. ¿Cuál es el factor de fase? Bueno, es E a la J2pi F y el desplazamiento U, ¿sí? Entonces, esto obviamente depende de U, entonces me va a quedar dentro de esta integral, ¿sí? Pero esta señal SL de F ya es independiente de U y puedo sacarlo por fuera de la integral, ¿sí? Entonces, lo que me queda finalmente es esta esperanza de esta señal por esta integral. Ahora, si esta es SLDF, o sea, la transformada de Fourier de esta señal sin desplazar, entonces este de acá no es otra cosa que la transformada de Fourier, ¿sí? De la señal sin desplazar, pero conjugada, ¿sí? ¿Es cierto? O sea, yo puedo sacar este conjugado o sea, ponerlo entre paréntesis acá, ¿sí? Entonces acá me quedaría un menos y esto me quedaría sin conjugar. ¿Ven? Entonces claramente esa es la transformada de Fourier, esta de acá, ¿sí? Bueno, entonces finalmente G sub K nos queda que es esta esperanza, ¿sí? De estas dos señales, ¿sí? Que son dependientes de la frecuencia. Bueno, entonces no es otra cosa que la función de autocorrelación, ¿sí? De este proceso que ahora, cuya variable ahora es la variable frecuencia, no es la variable tiempo como uno está acostumbrado en procesos estocásticos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos G sub K, no es otra cosa que una función de autocorrelación, ¿sí? De esta señal, ¿sí? En función de la frecuencia y cuya parte aleatoria está determinada únicamente por la secuencia I sub K, ¿sí? Eso es importante al momento de hacer esta cuenta, ¿sí? Y entender sobre qué variable opera el operador esperanza, ¿sí? O sea, cómo uno calcula la esperanza de este producto, ¿sí? De dos funciones. Bueno, a veces también es conveniente expresar G sub K, esta función de autocorrelación, como una función de autocovarianza y la media, ¿sí? Entonces, ¿no? Como en estocásticos, o sea, uno tenía la función de autocorrelación es igual a la función de autocovarianza más la media al cuadrado. Bueno, ahora como la media puede ser compleja, tenemos que tener la precaución de poner módulo al cuadrado, ¿sí? Entonces, pero no es otra cosa que la misma fórmula, pero ahora en funciones con la variable frecuencia, ¿sí? Entonces, C sub K es esta función de autocovarianza, ¿sí? El proceso menos su media por el proceso menos su media conjugado, y como esta es K, ¿sí? Entonces la señal de información acá es I sub K y acá es I sub 0, ¿sí? Bueno, y por otro lado la media de esta función no es otra cosa, o sea, esta media definida acá no es otra cosa que esta media de este proceso en la frecuencia, ¿sí? Y nuevamente es independiente de K, ¿sí? Fíjense que acá en la definición no puse el subíndice K, ya que I sub K es un proceso estacionario en sentido amplio, ¿sí? Y entonces su media es independiente de K, ¿sí? Bueno, entonces finalmente tenemos que la densidad espectral de potencia, ¿sí? Es 1 sobre T, la sumatoria en K de, acá venía G sub K, ¿sí? Pero G sub K dijimos es esto de acá, ¿sí? Entonces nos queda por un lado esta parte, ¿sí?
C sub k, por este factor de fase, ¿sí? Más, ¿sí? 1 sobre t, este es 1 sobre t, y digamos, la otra parte de la media al cuadrado, módulo de la media al cuadrado, por la sumatoria, ¿sí? De este factor de fase, ¿sí? Que me queda acá. Entonces, recuerdan de señales y sistemas, teníamos una entidad para esta sumatoria de exponenciales, ¿sí? Esa identidad era, bueno, un tren de delta de Dirac, ¿sí? Y ese tren de delta ocurre cada 1 sobre t. ¿Sí? 1 sobre t, ¿por qué? Porque básicamente acá tengo la variable temporal t, ¿sí? Y esto no es otra cosa que una serie de Fourier, ¿sí? Entonces va a ser periódica en la frecuencia, ¿sí? Con periodicidad 1 sobre t. Bueno, eso, ¿qué nos hace? ¿Por qué quise expresar a la función de autocorrelación G sub k en función de la autocovarianza C sub k y su media? Bueno, para hacer evidente estos impulsos, ¿sí? Entonces, esta parte de acá, este primer término, se lo conoce como el espectro continuo del proceso B sub L de t, ¿sí? ¿Por qué espectro continuo? Bueno, porque esto es una transformada de Fourier, ¿sí? Que es continua en la variable frecuencia, ¿sí? Y por otro lado tengo el espectro discreto, ¿sí? Por eso la D acá, ¿sí? En el cual tengo líneas espectrales. O sea que esta función, ¿sí? No es una función obviamente continua en f, sino que es un tren de deltas, ¿sí? En la frecuencia, repetidos cada 1 sobre t, ¿sí? En donde las amplitudes de esas deltas de Dirac están dadas por la media del proceso en función de la frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá tenemos calculado la densidad espectral de potencia del proceso en banda base, ¿sí? Y esto es de manera general para cualquier tipo de señal de comunicaciones, ¿sí? Bueno, entonces el espectro en banda pasante, ¿sí? O sea, el proceso cicloestacionario pasabanda, ¿sí? Es esto de acá, y es por definición S sub B, y por la clase de banda base que habíamos visto cómo obtener una señal, el espectro de una señal de pasabanda a partir de la señal pasabajos, ¿sí? Bueno, teníamos que desplazar el espectro en banda base, ¿no? A izquierda sería, con este menos F0 a izquierda en la portadora, ¿sí? Y por otro lado desplazamos a derecha, ¿sí? Esta otra parte para tener la parte de frecuencias negativas. Y otra cosa, tenemos que invertir en la frecuencia, ¿sí? Entonces, eh, fíjense que es relativamente sencillo, si ustedes me lo permiten, calcular el espectro, ¿sí? de la señal en banda pasante a través del espectro de banda base, ¿sí? Si hubiera incluido la portadora de movida, posiblemente se hubiera hecho un poco más engorroso el desarrollo, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí digamos el caso general de las modulaciones digitales. Bueno, ahora vayamos a los ejemplos de las modulaciones típicas que presentamos la clase pasada, ¿sí? Dijimos que básicamente teníamos dos grupos de modulaciones. Por un lado las modulaciones lineales y por otro lado las modulaciones ortogonales. Entonces, primero veamos las modulaciones lineales y su densidad espectral de potencia, ¿sí? Entonces, recuerdan que para el caso de PAM, PSK o QAM o cualquier modulación lineal, la señal modulada en banda base, ¿sí? La podíamos expresar simplemente como un coeficiente, que es un símbolo, ¿sí?
que es el que transmite la información, por el pulso formador, ¿sí? Entonces, si les hace falta, vayan y repasen quién sería I sub k en cada uno de estos casos, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que SL mayúscula o SL grande de f I sub k era la transformada de Fourier de esta señal, ¿sí? Entonces la transformada de Fourier de esta señal, ahí el operador Fourier va a operar sobre la variable temporal, ¿sí? Entonces I sub k es un coeficiente, ¿sí? Entonces es I sub k por G de f, ¿sí? Esa es esta función de la frecuencia que necesitamos calcular. Y G de f no es otra cosa que la transformada de Fourier del pulso formado, ¿sí? Bueno, entonces ahora podemos calcular la media y la función de autocovarianza, ¿sí? La media es la esperanza de esta señal, ¿sí? Y ahora la esperanza opera sobre esta I sub k, ¿sí? G de f, esta función de la frecuencia, es una función determinística a los efectos de este operador esperanza, ¿sí? Entonces, la esperanza de este producto va a ser la esperanza de esto por esto, ¿sí? Entonces, la esperanza de esto la defino como mu sub i, ¿sí? De esta manera. Entonces, la media en la frecuencia me queda como mu sub i por g de f, ¿sí? Bueno, por otro lado, la función de autocovarianza, ¿sí? Me queda de esta manera, ¿sí? Recuerden que a I sub k g de f le tenía que restar la media. Si le resto esta media, entonces puedo agruparlo de esta manera, ¿sí? Y acá tenía que poner lo mismo, pero con k igual a 0 y conjugado, ¿sí? Entonces me queda este producto. Entonces, nuevamente, la esperanza opera sobre esta y este factor, ¿sí? Pero GDF y GDF conjugado sale por fuera de la esperanza como GDF módulo cuadrado, ¿sí? Entonces, la esperanza de esto contra esto no es otra cosa que la función de autocovarianza, pero de la secuencia de información, ¿sí? Definida de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, G sub k, finalmente la función de autocorrelación, es la función de autocovarianza más módulo de la media al cuadrado, ¿sí? Y fíjense, de este resultado y de este resultado, ¿sí? Me queda que es esta C sub i de k, la función de autocovarianza, más la media al cuadrado, módulo al cuadrado, todo por el módulo cuadrado de la transformada de Fourier del pulso formador, ¿sí? Esto no es otra cosa que la RDI, o sea, la función de autocorrelación de la secuencia, ¿sí? de tiempo discreto, ¿sí? La secuencia de símbolos. Entonces, uno podría haber ido directamente por el camino de calcular directamente G sub k, en vez de calcular primero CI, ¿sí? Y mu sub i, pero bueno, obviamente se obtiene el mismo resultado, ¿sí? Dependiendo cómo sea el caso, o sea, el ejemplo entre manos o el problema, puede convenir una u otra situación, ¿sí? Bueno, entonces la densidad espectral de potencia para las modulaciones lineales, ¿qué nos queda? Nos queda 1 sobre t, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Sumar, ¿sí? Acá gk de f, ¿sí? Gk de f nos queda esto. Esto es independiente de k, entonces lo puedo sacar por fuera de la sumatoria y este RI sub k nos queda dentro de la sumatoria, por supuesto, ¿sí? Entonces, fíjense que esta sumatoria en k de esta secuencia por este factor de fase, ¿sí? No es otra cosa que la transformada de Fourier de tiempo discreto de esta secuencia, ¿sí? Temporal discreta, ¿sí? Entonces eso lo vamos a llamar S sub i,
y muchas veces se utiliza que la variable es e a la j2pi ft para hacer hincapié que es una señal periódica, ¿sí? Entonces, de periodo t, ¿sí? Perdón, una señal periódica de periodo 1 sobre t, ¿sí? Porque la variable es la frecuencia, ¿sí? Pero nosotros la vamos a seguir notando como SI de f, siempre teniendo presente que esta señal es una señal periódica, ¿sí? En la frecuencia. Bueno, entonces finalmente nos queda que el espectro en banda base de una señal modulada linealmente, ¿sí? No es otra cosa que 1 sobre t, la densidad espectral de potencia, ¿sí? De la secuencia de tiempo discreto, multiplicado por el módulo al cuadrado del pulso formador, ¿sí? Entonces, como observaciones y para hacer énfasis, ¿sí? Repetimos algunas cositas. SI de F, ¿sí? Es una señal periódica en la frecuencia con periodo 1 sobre F, 1 sobre T. Luego, lo que ya dijimos, esta SI de F es la transformada de Fourier de tiempo discreto de esta secuencia de autocorrelación, ¿sí? Y por otro lado, SI puede llegar a tener la componente continua de la densidad espectral de potencia y la componente discreta de la densidad espectral de potencia. Esto de acá sería la transformada de Fourier de C sub i de k, y esto de acá sería la transformada de Fourier de la secuencia discreta, ¿sí? Que él la podría expresar de esta manera, ¿sí? De la secuencia discreta, no, de la media módulo al cuadrado. Esto es una constante, entonces esta constante, ¿sí? Como estoy evaluando la transformada de Fourier de tiempo discreto, me da que es una señal periódica con periodo 1 sobre t, ¿sí? Bueno, entonces finalmente SB, la densidad espectral de potencia, me queda esta parte continua, ¿sí? Y esta parte de líneas espectrales, como se las conoce típicamente, ¿sí? Entonces, típicamente mu sub i es igual a 0, ¿sí? Ya que la distancia mínima de la constelación no depende de mu sub i, ¿sí? Y si mu sub i es distinto de 0, estaría gastando potencia en algo que no reditúa en términos de probabilidad de error. ¿Está bien? Acá claramente hay otra desventaja, o sea, en mu sub i no solamente estoy gastando potencia extra, sino que el hecho de que esto sea distinto de 0 hace que aparezcan líneas espectrales, ¿sí? Y eso puede ser perjudicial por temas prácticos de implementación, por ejemplo, en la operación de un amplificador de potencia, ¿sí? Entonces, si recuerdan, ¿sí? De la guía 2, ¿sí? Vean que hay un ejercicio en el que hay una constelación que tiene una cierta media, ¿sí? Y el ejercicio propone calcular cuál es el desplazamiento de esa constelación, ¿sí? Para minimizar la energía total de la energía promedio de la constelación, ¿sí? Bueno, ese ejercicio finalmente se resolvía como que, bueno, el desplazamiento tiene que ser en función de la media de la constelación, ¿sí? Leonel típicamente hace ese ejercicio, así que cualquier consulta le pueden preguntar a él o me pueden preguntar a mí vía el foro, ¿sí? Bueno, en el caso que mu sub i sea 0, entonces la componente discreta, la parte discreta de la densidad espectral de potencia de la secuencia es 0, entonces también lo es la parte de la SVDL, ¿sí? Y entonces solamente me queda que la densidad espectral de potencia en banda base, ¿sí? Es solo la parte continua y tiene esta forma, ¿sí? Bueno, como observación, la densidad espectral de potencia de B sub L y por lo tanto la de B sub T, ¿sí? Está controlada por GDF, ¿sí? El pulso formador. Entonces acá es donde
uno se da cuenta de por qué se lo llama pulso formador, ¿no? Porque básicamente me está controlando el espectro, ¿sí? El espectro de la señal a través del módulo al cuadrado de la transformada de Fourier del pulso formador, ¿sí? Y también está controlado por la secuencia S sub i, ¿sí? Por la secuencia i, perdón, cuya densidad espectral de potencia es SIDF, ¿sí? Bueno, entonces a su vez SIDF, pero recuerden que esta SIDF es periódica, ¿sí? Es periódica con periodo 1 sobre t. Esta SIDF puede ser modificada filtrando la secuencia de información I sub n con un filtro LTI en tiempo discreto e invertible, ¿sí? Eso es lo que se denomina como Spectral Shaping by Precoding, o sea, uno precodifica los símbolos, ¿sí? que van a producir las señales analógicas, ¿sí? De manera de modificar esta I sub I de F, ¿sí? Pero tengan en cuenta que todo filtrado en tiempo discreto, ¿sí? Siempre va a ser, no va a alterar la periodicidad de esta señal, ¿sí? Entonces, esta va a ser una señal periódica, esta obviamente no lo es, ¿sí? No es una señal periódica en el dominio de la frecuencia, entonces el que finalmente va a determinar el ancho de banda de esta señal, ¿sí? Va a ser el pulso formador GDF, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, tenemos acá un pulso cuadrado, ¿sí? Definimos G de t como 1 si t está entre 0 y t, 0 en el resto, y decimos que la secuencia I sub k de símbolos es I y D de media nula, ¿sí? Entonces, en esta situación, la densidad espectral de potencia de esa secuencia no es otra cosa que una constante, ¿sí? E igual a la varianza de este conjunto de variables aleatorias, ¿sí? Bueno, si sucede que tengo este pulso formador, entonces la transformada de Fourier GDF es una sinc, módulo al cuadrado, me queda la sinc cuadrado, con este factor de escala, ¿sí? Entonces, si la media es nula, entonces mu sub i es 0, y entonces solo tengo la parte continua de la densidad espectral de potencia, o sea que tengo este factor, ¿sí? Multiplicando a una sinc cuadrada, ¿ok? Entonces, finalmente la densidad espectral de potencia de esta modulación con este pulso y esta secuencia de información me queda una sin cuadrado con ceros cada 1 sobre t, ¿ok? Obviamente si quiero calcular la de banda pasante simplemente tengo que desplazar este 0 a la frecuencia portadora y para el otro lado también. Bueno, entonces eso es hasta ahí vimos la densidad espectral de potencia de señales moduladas linealmente, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la densidad espectral de potencia de la señal FSK, ¿sí? Entonces, es un caso particular de una modulación ortogonal, ¿sí? Otros tipos de modulación ortogonal lo pueden encontrar en la guía, ¿sí? En particular uno a través de la matriz de Hadamard, ¿sí? Entonces, a esa otra señal también se le podría calcular la densidad espectral de potencia, ¿sí? Bueno, pero ahora concentrémonos en el caso de FSK. En el caso de FSK, ¿sí? La señal SL chica temporal y con símbolos I sub k, ¿sí? Fíjense que estaba definida por esta señal, ¿sí? El pulso formador era 1, ¿sí? Un pulso rectangular entre 0 y t. Después tenía este factor de proporcionalidad y era
digamos, acá se modulaba en frecuencia porque justamente la información me estaba modificando qué frecuencia voy a estar transmitiendo. ¿Sí? Entonces, acá venía M, pero ahora el símbolo lo denominamos I sub k, ¿sí? Para justamente tener el índice temporal que necesitamos para marcar, digamos, en qué periodo de símbolo estoy transmitiendo qué secuencia, ¿sí? Qué símbolo de información. Entonces, I sub k es uno de los M símbolos, ¿sí? Entonces, si yo calculo la transformada de Fourier de esta señal, obtengo esta SL grande, ¿sí? Y la transformada de Fourier opera sobre la señal temporal t, ¿sí? Entonces, esto es constante, ¿sí? Fíjense, esto de acá voy a tener que usar la propiedad de modulación, ¿sí? De la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier de esto de acá me va a dar una sinc, ¿sí? Básicamente, pero con esto, esta propiedad de modulación, va a ser una sinc desplazada en frecuencia. ¿Cuál es el desplazamiento de frecuencia? Bueno, va a ser justamente esta cantidad, I sub k delta f, ¿sí? Y por otro lado, como este pulso no está centrado en 0, ¿sí? Me va a aparecer un factor de fase, ¿sí? Determinado también por el símbolo, ¿sí? Entonces, fíjense, digamos, esta señal necesito aplicar estas 3 o 4 propiedades, ¿sí? Que la transformada de Fourier de esta señal es una sinc, que la transformada de Fourier de esta señal que está, o sea, expandida en el tiempo hasta el intervalo menos t sobre 2, t sobre 2, es esto de acá, ¿sí? Que la transformada de Fourier de esto, o sea, desplazado, o sea, que es esto lo que necesito, es justamente la misma transformada de Fourier antes, pero aplicado un factor de fase. Y finalmente, utilizando la propiedad de modulación, consigo este desplazamiento en la frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que calcular la media y la función de autocorrelación, ¿sí? O sea, la media mu sub f de esta señal que calculamos recién va a ser la esperanza de SL de F, punto y coma, y sub K. Recordando nuevamente que lo único aleatorio lo determina I sub K. E I sub K es una secuencia discreta, ¿sí? Es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Entonces la esperanza la voy a tener que calcular como la sumatoria, evaluando acá los valores de esta variable aleatoria discreta, ¿sí? Los posibles valores son de 1 a m, entonces m va a valer de 1 a m, ¿sí? ¿Cuál va a ser la probabilidad a priori de cada uno de estos símbolos? Bueno, para FSK siempre vale 1 sobre m, ¿sí? Entonces independiente de k sale por fuera de la sumatoria. Bueno, y después ya todo la señal que tenía anteriormente, ¿sí? Es esta de acá, ¿sí? Dependiendo acá de m y acá de m, ¿sí? Para esta sumatoria, ¿sí? Entonces, en general, esta media, fíjense que acá ya no puedo operar más nada, no puedo simplificar esta ecuación, ¿sí? En general, la media en función de las frecuencias distinto de cero, ¿sí? Entonces la señal FSK tiene líneas espectrales, ¿sí? En su densidad espectral de potencia, ¿sí? Bueno, por otro lado, la función de autocorrelación, ¿sí? La puedo calcular de esta manera, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que me queda es reemplazando esta acá y esta acá, ¿sí? Me queda esto mismo de acá. Entonces, asumiendo que I sub k es una secuencia ID, ¿sí? Primero, si k es distinto de 0, ¿sí? Si k es distinto de 0, quiere decir que
esta secuencia de información es independiente de esta i sub 0. ¿Sí? Esta i sub k para cada distinto de 0 es una variable aleatoria que es independiente de esta i sub 0. ¿Sí? Entonces, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Por lo tanto, g sub k para cada distinto de 0 me queda que es la media módulo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá calculé para k distinto de 0, entonces me falta calcular para k igual a 0. Si k es igual a 0, ¿sí? Entonces acá tengo i sub 0, acá tengo i sub 0, este es el mismo factor de fase que este, pero este está conjugado, entonces este factor de fase se me va. ¿Sí? Entonces me queda una sin cuadrado en f menos i0 delta f todo por t. ¿Okay? Entonces la esperanza de esa sin cuadrado no es otra cosa que, bueno, la probabilidad de cada una de las secuencias, ¿sí? De cada uno de los símbolos 1 sobre m, ¿sí? La sumatoria en todo el soporte de esta variable aleatoria, que sería m de 1 a m. ¿Sí? Entonces me queda sin cuadrado de f menos, reemplazo m, delta f t. ¿Sí? Entonces no, el espectro, fíjense, va a estar dominado por estas sin cuadrado y con líneas espectrales. ¿Sí? Bueno, entonces la densidad espectral de potencia finalmente tenía esta expresión. ¿Sí? Hacemos el reemplazo de g sub k. ¿Sí? Habíamos dicho, bueno, para k, k igual a 0 tenemos esta sin cuadrado, ¿sí? Esta suma de sin cuadrados, y para k distinto de 0 tenemos estas líneas espectrales. ¿Sí? Lo que hacemos es acá agregar el término de k igual a 0 y restárselo por este lado. ¿Sí? Entonces nos queda esta sumatoria en sin cuadrado menos ese término que agregamos, ¿sí? Para que acá sea la sumatoria de k de menos a más infinito. ¿Sí? Entonces esa es la expresión para la FCK. Una aclaración: las unidades de cada término tienen sentido cuando se integra la densidad espectral de potencia, ¿sí? Para obtener la potencia transmitida. Claramente esta es una densidad espectral de potencia y tiene unidades de watt sobre hertz, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que hay deltas y que está este término módulo al cuadrado y este 1 sobre t cuadrado, o sea, todo esto cobra sentido, ¿sí? Cuando uno calcula la integral de esta densidad espectral de potencia, entonces eso nos tiene que dar unidades de watt, ¿sí? Y entonces ahí se aclara cualquier tipo de duda, ¿sí? Entonces todos los términos tienen las unidades correctas, ¿sí? Bueno, un esbozo del espectro en banda base, ¿sí? Para la FCK sería este. Supónganse que estoy asumiendo el caso de detección coherente, en el que la separación de frecuencias es 1 sobre 2t y es la mínima separación tal que las señales sean ortogonales. ¿Sí? Con esta separación, ¿sí? Vemos que primero las sinks, a ver, las tengo acá, las sinks, fíjense, tienen los ceros, ¿sí? Digamos, están centradas en m delta f, ¿sí? Y tienen los ceros cada f igual a 1 sobre t, ¿no? Dado por esto. Entonces, los ceros van a estar cada 1 sobre t. Entonces, por ejemplo, para m igual a 1, la sinc va a estar centrada en delta f y 1 sobre t, fíjense, 1 sobre t es 2 delta f. Entonces el primer cero va a estar de delta f menos 2 delta f, o sea, en menos delta f. ¿Sí? Entonces la segunda sinc va a estar centrada en 2 delta f y va a ir hasta 0 y hasta 4, hasta 0 y hasta 4f. ¿Sí? ¿Ok? Y así con todas el resto de las sinks. ¿Sí? Por otro lado, las líneas espectrales van a estar cada 1 sobre t, o sea, cada 2 delta f, ¿sí? O sea que va a aparecer en 2 delta f, 4 delta f,
6 delta F, etc. ¿Sí? Y los impulsos van a estar modulados por la media, ¿sí? En función de la frecuencia. ¿Okay? Entonces, fíjense que a priori si uno mira este gráfico, ¿sí?, de la densidad espectral de potencia en banda base de la FSK, diría, bueno, estas señales no son ortogonales, ¿sí?, porque claramente hay superposición entre ellas, ¿sí? Pero eso no nos debe confundir de que efectivamente son ortogonales, ¿sí?, porque estamos cumpliendo esta señal. Y recuerden qué es lo que tiene que cumplir una señal para que sea ortogonal, o sea, el producto interno tiene que ser nulo, ¿sí? Entonces, digamos, con detección coherente en el receptor se sigue cumpliendo que estas señales son ortogonales, y eso es lo que nos interesa a los efectos de la demodulación, ¿sí?, que vamos a ver en el próximo capítulo. Bueno, esto es todo por hoy, ¿sí? Eh, con esta presentación ya tienen cubierto todos los temas de la guía 2, así que ya estarían en condiciones de poder terminarla, ¿sí? Les propongo que hagan ejercicios, ¿sí?, que repasen los temas de la práctica y de la teórica. Y bueno, que consulten en el foro del campus, ¿sí?, cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias. Chao.